El continente está conformado por todos los elementos óseos que van a dar lugar a la formación de la caja torácica. La columna vertebral por detrás, el esternón por delante y las costillas por los lados. Cada uno de estos elementos nos ayuda a conformar una caja que sirve de protección para las estructuras que se encuentran en su interior. Tenemos a los pulmones, a la pleura, a las pleuras, tanto visceral como parietal, que son las capas que recubren a los pulmones, y a todas las estructuras que se encuentran a nivel del mediastino, empezando por el corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, entre otras. Para la exploración de lo que es el tórax, tenemos una serie de estudios. El más usual, el más conocido, el del cual vamos a hablar hoy día, es la radiografía. Pero también podemos utilizar la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética e inclusive el ultrasonido. Hablamos de ultrasonido a los estudios de ecografía. La radiografía, como les decía, es el estudio principal, el de mayor utilidad, más accesible y el que podemos realizar prácticamente en todo lado. Inclusive en el área rural hay hospitales de segundo nivel donde se cuenta con equipos de rayos X, a diferencia de tomógrafos. Tomógrafos solamente hay unas capitales de departamento, no vamos a encontrar tomógrafos en hospitales de primero o segundo nivel en área rural, a menos que yo esté equivocado, no conozco un lugar donde haya tomógrafo. La radiografía efectivamente nos ha ayudado muchísimo desde el siglo pasado para el estudio y diagnóstico de enfermedades pulmonares y cardíacas. Y en estos dos últimos años, la tomografía se ha convertido en uno de los principales aliados para el médico, en los cuales estábamos tratando pacientes con COVID. No para diagnosticar COVID, obviamente, el diagnóstico de la neumonía típica por SARS-CoV-2 es clínico, corroborado con un estudio laboratorial, el antígeno nasal o la prueba PCR. La tomografía de pulmones en esos casos nos sirvió muchísimo para poder identificar la magnitud de la lesión pulmonar. ¿Qué tanto había logrado comprometer a la estructura de los pulmones la infección viral por el COVID? Lo hemos usado para diagnosticar, simplemente para poder determinar la magnitud de la infección y la identificación de secuelas. Principal secuela que deja a nivel pulmonar la neumonía típica por SARS-CoV-2, el COVID, es la fibrosis pulmonar. Bien, vamos a hablar ahora sobre la radiografía. La radiografía de pulmones tiene dos proyecciones. La postero-anterior, que se llama PA, y la lateral. Esta es la postero-anterior, se llama postero-anterior porque, como vamos a ver a continuación, los rayos X inciden en la cara posterior del tórax para ayudarnos a identificar adecuadamente las estructuras del tórax. La radiografía lateral, podemos sacar lateral izquierda o lateral derecha para tener unas imágenes más adecuadas respecto a la localización de posibles lesiones a nivel pulmonar, sobre todo. ¿Cuál es la utilidad de los rayos X? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se solicita radiografía de tórax? Número uno, para poder estudiar patologías a nivel pulmonar, a nivel del corazón y a nivel de la caja torácica. Diagnóstico que nos puede orientar hacia distintos tipos de patologías pulmonares, como la neumonía, la tuberculosis, el enfisema pulmonar, las atelectasias, cáncer
pulmonar. O patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca, crecimiento de cavidades. También nos ayuda a poder identificar algunas lesiones que se puedan presentar a nivel de la caja torácica, o sea, a nivel de los huesos que conforman la caja torácica. Entonces, la radiografía es de bastante utilidad porque con simples imágenes es una herramienta de muchísima utilidad para corroborar un diagnóstico realizado clínicamente, sobre todo en el ámbito de las enfermedades infecciosas pulmonares. Cuando nosotros estemos ante una radiografía de tórax, debemos inicialmente evaluar la calidad de la técnica. Esto se refiere a cómo está tomada la radiografía, si está bien tomada, si está mal tomada, si es de buena calidad o no. No nos vamos a ir a ver directamente lesiones a nivel pulmonar. Hay pasos que deben ser evaluados. Primer paso es determinar la penetración. La penetración se refiere a la cantidad de radiación que ha sido utilizada para la toma de la radiografía. Cuando la radiografía está tomada con mucha radiación, no se logran observar adecuadamente las estructuras de pulmones y de corazón, más nos vamos a la parte ósea. Mucha radiación nos muestra con detalle huesos, pero no así las estructuras blandas. Eso se llama también placa muy penetrada o placa dura. En cambio, cuando se utiliza una cantidad menor de radiación, las imágenes se ven borrosas. No nos sirve para poder identificar las lesiones que estamos queriendo encontrar. A esa placa, a esa radiografía, se la denomina placa blanda o poco penetrada. Luego, punto número 2, debemos observar que la radiografía esté centrada, que no esté chueca, que el paciente quiere que esté en una posición correcta para la toma de la radiografía. Eso se determina a través de signos radiológicos que los vamos a ver a continuación. El contraste, el tercer punto, se refiere a la identificación adecuada de las estructuras torácicas, que exista una diferenciación que nos permita ubicar correctamente los límites que tiene el corazón, los límites que tiene los grandes vasos, en este caso el callado de la aorta, y que nos permita delimitar adecuadamente los pulmones. La definición se refiere a la nitidez de las imágenes. Actualmente, igual que con las cámaras fotográficas, los equipos de rayos X ya son digitales, de tal manera que se saca la radiografía y el revelado de la radiografía es digital, directamente a una impresora. Hasta no hace mucho, hablamos de unos 10, 15 años tal vez, las radiografías se revelaban igual que las fotos. El negativo de la radiografía se colocaba en líquidos reveladores, lo cual permitía en última instancia poder ver las imágenes. Había que hacer secar la radiografía antes de que sea factible el poder visualizar. Actualmente ya todo es digital, la mayor parte de los equipos ya son digitalizados, lo cual nos da una mejor calidad de imagen, son imágenes más definidas. Y el punto número 5 es que la radiografía esté tomada en inspiración. No sé si alguna vez han visto cómo se toma una radiografía. Al paciente se le pide que inspire y que meta aire lo más que pueda y que se mantenga en inspiración un par de segundos cuando o mientras el técnico dispara los rayos X. Se necesita que el tórax esté bien insuflado con una buena cantidad de aire para que ante la expansión torácica
también la visualización de imágenes sea más correcta. Las proyecciones que tenemos para sacar una radiografía de tórax son dos, ya les mencionaba, la posterior anterior y la lateral. La primera también se la denomina PA de tórax, o radiografía posterior anterior, por eso es PA. Y la otra es la lateral, que puede ser lateral derecha o lateral izquierda. ¿Cómo se saca la radiografía posterior anterior? El paciente se coloca de espaldas al equipo, este es el equipo de rayos X. El paciente debe estar de espaldas. Esta placa metálica que ven al fondo se llama chasis. Y en la parte central, si logran ver, es de coloración más oscura, ahí está en sí la placa radiográfica virgen, negativo. Los rayos X van a incidir a la cara posterior del tórax y esa es la imagen que se va a grabar en la placa que está acá. Al paciente se le pide que coloque las manos a los lados del tórax, que ponga las manos en la cintura o por último que abrace al chasis. Esto con la finalidad de que las escápulas se coloquen en las partes laterales. Aquí está la escápula del paciente, tendría que irse hacia el lado derecho y la escápula izquierda hacia el lado izquierdo, que se abran a manera de alas las escápulas para que permitan visualizar mejor los campos pulmonares. Esta técnica nos va a dar este tipo de imagen. Aquí está la placa al fondo, en este rectángulo que vemos en la parte posterior. Y así se vería la radiografía. Pulmón del lado izquierdo, pulmón del lado derecho y esta parte central que corresponde al corazón y a los grandes vasos. Cuando observamos una radiografía, lo único que hacemos es girarla, dar la vuelta a la radiografía para que podamos apreciar en la forma que conocemos. Una vez tomada la placa, debemos evaluar los siguientes criterios: que la imagen esté nítida, que se vean completamente los pulmones, que se pueda observar tanto los vértices como las partes inferiores basales, los senos costodiafragmáticos, y hacia los lados que se logre observar la integridad de la caja torácica. Que la radiografía sea simétrica. Tanto el lado derecho como izquierdo necesitan una simetría para poder, nuevamente, repetimos el concepto básico, poder visualizar correcta y adecuadamente cada una de las estructuras del tórax. Se debe visualizar la parte central, que es la tráquea. La parte central superior se debe observar una columna negra que corresponde a la tráquea. Las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares, por eso les decía que al paciente se le pide que coloque las manos en la cintura para que podamos apreciar adecuadamente la radiografía. Si el paciente estuviera en posición anteroposterior, o sea, si el paciente estuviera de frente al equipo de rayos X, las escápulas estarían en su lugar y no permitirían ver el parénquima pulmonar, por eso se le pide que esté de espaldas para que los rayos X entren por la espalda y colocando las manos hacia los lados, se logra que las escápulas se vayan hacia afuera de los campos pulmonares. Se deben visualizar las 10 primeras costillas posteriores por encima del diafragma. En las radiografías convencionales, antes del advenimiento de la radiografía digital, se decía o se solicitaba que se observen por lo menos 5 centímetros del vértice pulmonar por encima de las clavículas. Ahora las radiografías digitales ya no cumplen ese requisito porque igual que una foto se lo puede hacer más pequeño, se la puede hacer más grande, todo con el afán de poder, o más bien, para no gastar mucho material, ¿no? Es como una fotografía que las reducimos para que sean
más pequeñita, una placa de rayos X de igual manera nos permitirá verla en distintos tamaños. Por lo tanto, este punto de que se deben observar 5 centímetros actualmente ya no se utiliza. Se debe observar por lo menos una pequeña parte del reborde cardíaco a la derecha de la columna vertebral. Y se debe ver una silueta cardíaca correcta y nítidamente. Ese es otro detalle que nos indica que la radiografía ha sido bien tomada. Y solamente deben ser observadas las vértebras dorsales, las primeras vértebras dorsales. Si se logra ver gran parte de las vértebras dorsales, inclusive las lumbares, es una radiografía con mucha radiación penetrada o placadura, como lo hemos mencionado. Así se ve la radiografía una vez que se ha tomado y ha sido revelada. Vamos a ir viendo cuáles son las características de esta radiografía. ¿Cómo vamos a interpretar? El término correcto es interpretación de rayos X. No leemos una radiografía porque no son letras, son imágenes y por lo tanto interpretamos las imágenes. ¿Cómo sabemos que es una radiografía postero-anterior? Aquí está la escápula, por completo hacia afuera de la caja torácica. Esta es la escápula derecha y aquí vemos a la escápula izquierda. Debemos ver que la radiografía esté centrada. Vemos a las apófisis espinosas de la columna vertebral, de las vértebras dorsales, siguiendo una misma línea. Este es el manubrio del esternón. Y aquí vemos a las clavículas, clavícula izquierda y clavícula derecha. Para lograr determinar que una radiografía está centrada, bien tomada, que no está chueca, no está rotada, debe haber un espacio equidistante entre la clavícula y el esternón en ambos lados. Y si se fijan, acá podemos observar un signo radiológico. Al igual que tenemos signos clínicos, en la radiografía encontramos signos radiológicos para que nos ayudan a la interpretación. Vemos cómo las clavículas se elevan hacia afuera y hacia arriba, asemejando la imagen de las astas del toro. Este signo radiológico justamente lleva ese nombre, el signo de las astas de toro o cuernos de vaca. Tienen que estar a la misma altura ambas clavículas para indicar que la radiografía está centrada. Luego, debemos observar las primeras vértebras dorsales que están acá, y acá ya no se ven las vértebras dorsales, se ve la radiografía, lo cual nos indica también que la placa está bien tomada. Se deben observar los arcos costales. Los arcos costales tenemos dos en cada lado, o sea, cada costilla se divide en dos partes, el arco costal posterior y el arco costal anterior. Los arcos costales anteriores, los que están en la pared anterior del tórax, son estos, que son horizontales. Les estoy mostrando cada uno de los arcos costales anteriores. En cambio, los arcos costales posteriores son estos que van de arriba hacia abajo de una manera que se dirigen hacia la línea media. Estos son los arcos costales posteriores. Los arcos costales anteriores son más horizontales y los posteriores son más verticales. Luego, debemos apreciar la integridad de los pulmones. Aquí vemos los vértices pulmonares, toda la integridad de los campos pulmonares, y esta línea que delimita el pulmón representa al diafragma. Este es el diafragma del lado derecho y este es el diafragma del lado izquierdo. El diafragma del lado derecho, la cúpula, o sea, la parte más superior, más apical de
el diafragma derecho debe estar entre 1 a 2 centímetros más arriba que la cúpula del diafragma izquierdo. ¿Por qué? Porque se eleva el diafragma ante la presencia del hígado que está acá. Si se fijan también acá, los pulmones acaban en una punta, porque el campo pulmonar debe ingresar hasta el límite que existe entre el diafragma y la caja torácica. Entonces acá entra como una puntita a ambos lados. Ese es el lado derecho, aquí vemos el lado izquierdo. A estos segmentos, a estas partes, se denominan los senos costodiafragmáticos, porque están formados por los arcos costales, el último arco costal, y el diafragma. Se llaman senos costodiafragmáticos. Acá tendremos al seno costodiafragmático derecho y al seno costodiafragmático izquierdo. Acá tenemos otro ángulo que está formado por el diafragma y el reborde del corazón, aquí en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho. A estas estructuras también se las denomina como senos, pero con el nombre de senos cardiofrénicos, formados por el corazón y el diafragma, se llaman senos cardiofrénicos. Este es el seno cardiofrénico derecho y este es el seno cardiofrénico izquierdo. Los otros se llamaban senos costodiafragmáticos derecho y seno costodiafragmático izquierdo. Les decía que acá el seno costodiafragmático ingresa como una puntita, estaba como en una punta, ingresando hasta el borde lateral del diafragma. Y radiológicamente esta imagen también tiene un nombre, un signo radiológico que se denomina el signo de la punta del lápiz o del pico del oro, porque asemejan a esas estructuras, a la punta de un lápiz o al pico de un oro. Luego, ¿qué más observamos en una radiografía? La integridad de los pulmonares. Este es el lado izquierdo, todo el pulmón, el lado derecho también todo el pulmón. En la parte central, acá, estas partes más blancas, se denominan los ilios pulmonares, las zonas por donde los bronquios y los vasos entran a cada uno de los pulmones. Acá tenemos al ilio derecho y de este lado al ilio izquierdo. Y del ilio nacen estas imágenes lineales de color blanco, desde el ilio hasta el extremo de cada uno de las partes de la caja torácica, hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Yo lo comparo con la imagen que nos da las raíces de un árbol, que se abren, que se van diseminando desde el ilio hasta el límite externo de la caja torácica, en ambos lados. A partir del ilio parten estas pequeñas líneas blanquecinas hacia el extremo del tórax. Estas líneas blanquecinas corresponden a la trama vascular, o sea, son los vasos pulmonares. No confundir con la trama bronquial. No son los bronquios, son los vasos. Son los vasos, porque los vasos tienen en su interior sangre y la sangre en la radiografía se ve de color blanco. El aire en la radiografía se ve de color negro, por eso vemos a los pulmones con esa coloración. Y luego vamos a ir a observar la parte central donde está el corazón. Este es el reborde derecho del corazón, borde cardíaco derecho, y el borde cardíaco izquierdo. Cada uno de estos bordes tiene estructuras que deben ser correctamente identificadas. Aquí tenemos los principales puntos que deben ser visualizados en los rebordes. La vena cava superior, este reborde, la aurícula derecha,
toda esta parte de este acá, desde el seno cardiofrénico, está más o menos la mitad de la silueta cardíaca en el borde derecho, corresponde a la aurícula derecha. Hacia arriba está la vena cava superior. Aquí en el lado izquierdo tenemos esta prominencia, como un chinchoncito. Corresponde al callado de la aorta. Por eso también se la denomina como botón aórtico. Es el botón aórtico o callado de la aorta. Luego a continuación tenemos a la aurícula izquierda, perdón, primero a la arteria pulmonar, que está acá, arteria pulmonar, a la aurícula izquierda y finalmente al ventrículo izquierdo. Esas son las estructuras que tiene una radiografía. Acá ya los vemos con mayor detalle con cada uno de los nombres correspondientes a estas estructuras. ¿Qué vemos en una radiografía? Se identifica. Vemos a la vena cava superior, acá, la aorta ascendente, el callado de la vena ácidos, la arteria pulmonar derecha que está ingresando por el ilio, la aurícula derecha, esta curvatura es de la aurícula derecha, parte del ventrículo derecho, aunque el ventrículo derecho usualmente está sobre el diafragma, el seno cardiofrénico derecho y el seno costofrénico o costodiafragmático derecho. En el lado izquierdo estamos viendo el callado de la aorta o botón aórtico, la arteria pulmonar, tenemos la aurícula izquierda y finalmente al ventrículo izquierdo. En la parte central está la tráquea, una columna negra, que viendo con mayor detalle podemos observar aquí, donde estamos colocando el cursor en este momento, la carina, el punto de división de la tráquea para formar el ventrículo derecho, que está acá, que es más horizontal, y el ventrículo izquierdo, perdón, el bronquio derecho, que ingresa por el hilo, que es horizontal, y el bronquio izquierdo, que es más vertical y que ingresa a esta altura hacia el hilo. Y usualmente acá en la parte baja, por debajo del diafragma, vemos una mancha negra, que si está en la parte central del reborde cardíaco hacia adentro, corresponde al estómago, al fondo del estómago. Si esta imagen está más hacia afuera, aquí, correspondería al ángulo esplénico del colon. El estómago no puede estar tan a la izquierda, ¿no? El estómago está en posición central, en la zona de epigastrio, un poco hacia la zona de hipocondrio izquierdo, pero cuando esta mancha, esta imagen radiolúcida, que se llaman las imágenes oscuras, está por dentro del borde del corazón. Nuevamente acá la radiografía, pero aquí para mostrarles otro detalle. Quiero que se fijen en esta línea que voy a pasar con el cursor, que nace desde la parte lateral del tórax, muy bien circunscrita, lado derecho, y de igual manera a nivel del lado izquierdo, esta línea que se observa claramente, que baja y vuelve a subir. Estas dos líneas corresponden a los rebordes de las glándulas mamarias. Por lo tanto, podemos ya deducir que esta radiografía es de paciente de sexo femenino. Un varón no se van a ver esas líneas. Una mujer sí. A mayor tamaño de las glándulas mamarias, mayor será también la línea que se logra observar. Glándulas mamarias muy pequeñas que a veces no tienen esa línea tan clara y no es fácil deducir si es un varón o es una mujer. Con un detalle tal vez ya menor, pero con los puntos más importantes que deben ser evaluados de esta misma radiografía: la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo usualmente está sobre el diafragma, por eso no se lo ve. En el lado izquierdo, el callado aórtico,
o botón aórtico, la arteria pulmonar, aquí se forma un ángulo, parte de ahí la aurícula izquierda hasta el otro ángulo, y de ahí el ventrículo izquierdo hasta la parte. A ver. A nivel del tercer arco costal posterior, este es el tercer arco, y este es el arco anterior. Fíjense cómo este arco viene así, desde acá, y gira y se baja hasta acá. En la radiografía, los arcos costales no son tan horizontales como nos imaginaríamos. Vemos acá el arco costal, y es acá, y va bajando hasta terminar en la parte central. Cada uno de los arcos costales tiene esa misma posición, tiene esa misma localización. La radiografía lateral se la toma con el paciente en esta posición. Si vamos a sacar una radiografía lateral derecha, los rayos X deben ingresar por el lado derecho del tórax. Para poder visualizar correctamente el campo pulmonar, pedimos al paciente que eleve las manos por encima de la cabeza. Así logramos tener acceso correcto y completo hacia el lado que estamos queriendo sacar la radiografía. ¿Qué se debe evaluar en una radiografía lateral? Prácticamente lo mismo que en una radiografía PA de tórax. Que la imagen sea nítida, que no tengamos líquido pleural, porque eso ya es patológico, nos ayuda bastante a determinar la presencia de líquido pleural, y que se observe claramente la superposición de las costillas por detrás de la columna, el esternón de manera lateral, el ángulo costofrénico y los vértices pulmonares deben observarse correctamente, y el área precordial, que es por delante del corazón, y la zona retrocardíaca que está por detrás del corazón. Esta es una radiografía lateral. Es izquierda porque la columna está aquí. Fíjense que están todas las vértebras. Toda la imagen negra son los pulmones y la imagen blanca central es el corazón. ¿Por qué el corazón es blanco? Porque tiene sangre. Porque el pulmón es negro? Porque tiene aire. El aire en la radiografía se ve de color negro, la sangre se ve de color blanco. Hemos indicado que se debe observar el área precardíaca por delante del corazón y el área retrocardíaca. Estas radiografías laterales no se toman en todos los pacientes, solamente en aquellos que sea necesario poder identificar sobre todo la localización de alguna lesión de una imagen patológica a nivel pulmonar o a nivel del corazón. Acá esta imagen de igual manera nos muestra los principales puntos que deben ser evaluados o que deben ser identificados, en las radiografías de la radiografía lateral. Tenemos acá en la parte anterior al esternón, el espacio retroesternal, la salida de la arteria pulmonar, sombra mamaria, tenemos aquí la sombra mamaria de la glándula mamaria, esta es radiografía de paciente femenino. Vemos el ventrículo derecho y el hemidiafragma derecho. Al otro lado, vamos a observar a la tráquea en posición central, la escápula que está dirigida hacia afuera, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior en esta posición, la manchita por debajo del diafragma que corresponde al estómago. Aquí vemos al hemidiafragma izquierdo, el derecho es este, el que está más hacia afuera, y hay otra línea que corresponde al hemidiafragma izquierdo que está más hacia arriba. Y este es el seno costodiafragmático posterior. O sea, en cada una de las radiografías, tanto anteroposterior como lateral, debemos aprender a identificar cada una de sus partes.
En el mediastino se debe observar, se debe tener mayor paciencia y mirar con mayor detenimiento la zona central, que es el mediastino, cuando estemos ante un paciente en el cual sospechemos de patología que comprometa a las estructuras del mediastino. No es usual ver una radiografía exclusivamente de mediastino, pero si tenemos, por ejemplo, patología cardíaca con crecimiento del corazón, podemos observar en la parte central justamente este crecimiento. A ver, vamos a pasar de imagen. Primero, antes de ver las imágenes. Indicaciones para realizar la radiografía posteroanterior y lateral, ambas, para poder realizar un diagnóstico radiológico general del tórax, para poder observar de una manera tridimensional al tórax, porque la anteroposterior es como una foto, solo nos da 2 dimensiones, alto y ancho. Con la lateral ya podemos ver profundidad, ya tendríamos 3 dimensiones. Todo eso se logra ver en una sola imagen con la tomografía de tórax. Por eso la tomografía nos da imágenes mucho más nítidas. Podemos observar de una manera más correcta las imágenes. Con la radiografía lateral y PA tenemos también imágenes en 3 dimensiones, pero con imágenes que no son tan fáciles de visualizar y tal vez con menor nitidez. La radiografía lateral debe acompañar a la radiografía posteroanterior para la localización de la enfermedad en áreas concretas del parénquima pulmonar y del mediastino. Cuando se necesita saber si la lesión está hacia adelante, al medio o hacia atrás, ahí debemos sacar la radiografía lateral para tener esta información. Cuando evaluemos la radiografía de tórax, debemos aprender a sacar el índice cardiotorácico, que es una relación entre el diámetro transversal del corazón y el diámetro transversal del tórax, que nos ayuda a identificar crecimiento de cavidades cardíacas. A simple vista y de una manera muy subjetiva, podemos tener una imagen que nos haga sospechar de un crecimiento del corazón. ¿Cómo vamos a saber, ciencia cierta, de manera objetiva, que ese corazón está más grande? A través de sacar el índice cardiotorácico, que tiene esta fórmula: el diámetro transversal del corazón dividido sobre el diámetro transversal del tórax. El diámetro transversal del corazón entre el diámetro transversal del tórax. Esta fórmula nos ayuda a poder sacar el índice cardiotorácico. ¿Qué lo vamos a hacer acá? Esta es la radiografía. Primer paso para sacar el índice cardiotorácico: trazar una línea que una cada una de las apófisis espinosas, una línea vertical. Estamos mostrando en color rojo. De esta manera vemos cómo se ha dividido el tórax en una mitad derecha y una mitad izquierda. La mitad derecha siempre nos muestra un pedacito más pequeño del corazón. La mitad izquierda nos muestra la mayor parte de lo que es el corazón. Primer paso entonces, trazar esta línea vertical que pase por cada una de las apófisis espinosas de la columna vertebral. Segundo paso, en las partes más anchas del corazón, trazar una línea horizontal. Aquí la vemos en color azul. Este es el diámetro transversal del corazón. Y finalmente hacer lo mismo, pero en las partes más anchas del tórax. Trazar otra línea horizontal que toque cada una de las partes más externas del tórax. Así que aquí tenemos en color azul el diámetro transversal del corazón y en amarillo el diámetro transversal del tórax.
aplicamos la fórmula que hemos mencionado y sacamos el índice cardiotorácico. Los valores normales para el índice cardiotorácico para personas adultas, máximo 0,50. 0,50. En niños de 2 a 5 años hasta 0,60 y durante el primer año de vida hasta 0,64. Eso en el ámbito pediátrico. Para personas adultas, 0,50 es el valor máximo que tiene o debería tener el índice cardiotorácico. Si aplicando la fórmula nos da un resultado mayor a 0,50, ya estamos ante una cardiomegalia. Ya podemos indicar adecuadamente que el corazón está crecido, que hay crecimiento de cavidades. El corazón está aumentado de tamaño. Hemos indicado al principio que la radiografía debe ser tomada en inspiración. Se le pide al paciente que meta a los pulmones la mayor cantidad de aire posible para observar correctamente las imágenes. Pero hay circunstancias en las cuales se puede pedir una radiografía en expiración. Cuando querramos detectar cuerpos extraños en vía aérea, cuando hay obstrucciones bronquiales, ante la presencia de neumotórax de pequeña magnitud y para poder evaluar el movimiento de los diafragmas. Sacamos, para este último punto, el número 4, sacamos primero una radiografía en inspiración y a continuación una radiografía en expiración. De esta manera vamos a poder ver el descenso máximo del diafragma en una inspiración y la subida máxima del diafragma en la expiración. Y simplemente comparamos esta posición que adopta el diafragma para poder determinar si el diafragma se está moviendo de una manera correcta y adecuada, como debe hacerlo con cada uno de los ciclos respiratorios. Bueno, ahora ya para finalizar les voy a mostrar algunas imágenes de patologías que podemos identificar en los pulmones. Lo primero, aplicando lo que ya hemos aprendido. Esta radiografía está mal tomada. ¿Por qué? No se logra ver la parte de abajo de los pulmones ni del corazón. No logramos ver los senos postdiafragmáticos. Entonces, desde el punto de vista técnico, esta radiografía tiene mala técnica. Es una radiografía mal tomada. Acá observamos esta imagen blanquecina. Ahora les voy a indicar. Todas las imágenes que tienen una coloración blanca se denominan imágenes radioopacas. Y todas las imágenes que tienen una coloración negra se denominan radiolúcidas. Así que aquí estamos observando una imagen radioopaca que compromete el lóbulo superior derecho. Estamos ante el diagnóstico de neumonía. Esta es la típica imagen radiológica de la neumonía. Acá de igual manera podemos observar esa misma imagen. Corresponde a la neumonía. Una imagen radioopaca que como una característica también no pasa la cisura. Aquí está la cisura que divide lóbulo superior del lóbulo inferior. No pasa la cisura. Es una imagen radioopaca que está circunscrita a uno solo de los lóbulos. Otra imagen que nos muestra, otra radiografía que nos muestra esta imagen radioopaca que está comprometiendo el lóbulo inferior derecho. También corresponde a una radiografía con neumonía.
Otra imagen de neumonía, que es una imagen radiopaca en lóbulo superior derecho. Aquí se ve claramente la línea del diafragma, no está comprometida, perdón, de la cisura, perdón, la cisura. No pasa la cisura, por lo tanto la lesión de la neumonía está circunscrita exclusivamente al lóbulo superior. Acá vemos una imagen radiopaca, pero que está en la parte inferior del pulmón. Es una imagen radiopaca homogénea, todo se ve de color blanco. Y si se fijan acá, hay una línea curva hacia arriba, acá, que está mostrándonos el límite que tiene el pulmón. A esto se denomina radiológicamente la imagen en cuña, o también se denomina la curva de Damoiseau-Ellis. Es un signo radiológico. Es una imagen con una línea de concavidad superior, denominada curva de Damoiseau-Ellis, que es patognomónica de derrame pleural. Acá estamos observando una radiografía con derrame pleural. Estamos observando una radiografía donde la cavidad pleural se ha llenado de líquido. Nos da esta imagen. De igual manera, acá podemos observar la curva de Damoiseau-Ellis, curvatura de concavidad superior, y todo el resto del pulmón. La imagen negra ha sido cambiada por una imagen blanca, de lo que era radiolúcida, se ha vuelto radiopaca, borramiento del seno costodiafragmático derecho, no lo vemos el seno costodiafragmático. Esta es otra radiografía con derrame pleural. Misma imagen, pero a nivel del pulmón del lado izquierdo. La curva de Damoiseau-Ellis y la imagen radiopaca que está ocupando toda la extensión de, no toda, pero por lo menos más de la mitad de lo que significa el área del pulmón del lado izquierdo. Otras imágenes que aquí nos van a mostrar estas lesiones redonditas por debajo de ambas clavículas. Y vemos a nivel del lado derecho y a nivel del lado izquierdo. Estamos observando una radiografía con cavernas. Estas son cavernas pulmonares. En nuestro medio, la principal causa para la presencia de cavernas pulmonares es la tuberculosis. Acá observamos otra caverna mucho más grande. Es una imagen enorme, una caverna muy grande. Y por debajo, una imagen radiopaca, blanquecina, que corresponde también a un foco de neumonía. Esta es una radiografía de un niño. Se observa claramente que es un niño porque los núcleos de osificación, fíjense acá en los huesitos del brazo, no se ha completado la osificación. Tenemos huesos que están separados porque el cartílago de crecimiento no se ve en la radiografía. Y usualmente a los niños se les coloca las manitos alrededor o a los lados de la cabeza para que no se muevan. Esta es una radiografía de un niño. Y la imagen que nos muestra en la flechita amarilla corresponde a una caverna. Un niño pequeño, menos de un año, ya con una caverna, puede corresponder a una lesión congénita. El niño ya nació con esta patología, circunstancia poco usual en el ámbito para. Acá, otra imagen redondita con un borde radiopaco, un borde blanco, y en la parte central una imagen radiolúcida, una imagen negra. Pero también es una imagen de una caverna. Y el título de la diapositiva ya nos está indicando, es una caverna tuberculosa. Bien, les he mostrado el día de hoy
Las principales características que deben ser tomadas para la interpretación de las radiografías. El aprender a interpretar correctamente y dar un diagnóstico radiológico no es sencillo, porque debemos tener la pericia de poder ver una y otra vez las imágenes para poder aprender a identificar. No se preocupen si de momento no tienen la capacidad para poder diferenciar una neumonía de lo que es una tuberculosis. Eso, conforme vayan pasando las materias correspondientes de neumología y de imagenología, van a ir adquiriendo la pericia para poder identificar adecuadamente cada una de estas lesiones. Lo que me interesa es que ustedes puedan aprender a, primero, conocer cómo se saca una radiografía, cuándo es postero anterior, cuándo es antero posterior, cómo saber si una radiografía está bien o mal tomada, y qué estructuras se deben identificar en una radiografía en condiciones normales. Esa es la finalidad principal que queremos darle a esta clase de semiología radiológica. Muy bien, por el día de hoy estaríamos concluyendo con lo que hemos preparado, ¿no? Lo que significa la semiología radiológica. ¿Tenemos alguna pregunta, comentario que quieran realizar? Muy bien, entonces, ya para finalizar, les indicamos que la próxima clase, el día lunes 6 de junio, vamos a pasar una clase más relacionada a semiología radiológica. Vamos a mostrarles algunas otras imágenes para que ya vayan adquiriendo esa pericia visual para poder identificar algunas lesiones. Y el próximo viernes 10 de junio vamos a tomar la evaluación correspondiente al hito número 4. Para esta evaluación vamos a tomar los siguientes temas: semiología de la boca, semiología del tórax, semiología pulmonar, semiología cardíaca y la semiología radiológica. Estamos avanzando hoy y lo que avanzaremos el día. Así que nos prepararemos adecuadamente. Tenemos todavía un tiempo prudente como para poder estudiar para el examen. Yo tengo la certeza de que vamos a tener mejores notas, mejores calificaciones que en los anteriores años. Muy bien, entonces concluimos nuestra clase. Como siempre, gracias a todos por estar aquí presentes y nos reencontramos en la universidad el próximo día. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.